Muy bien, continuamos en este nuevo bloque de Habla San Juan. Ya lo habíamos anticipado en el bloque anterior junto a Caro. Uno de los temas fue la cumbre política que se llevó adelante aquí en San Juan, jueves y viernes. Jueves con legisladores nacionales y el viernes con intendentes. Ya lo saludamos, le damos muy buenos días al diputado nacional Gualberto Allende. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Complicado de la voz por lo que se ve. Sí. Yo voy a ir a la curandera del 9 de julio, me va. Se ve que la cumbre del jueves, sobre todo, estuvo bastante intensa, ¿sí? No, muy lindo, interesante. No, pero esto creo que tiene que ver en los días previos. Pasás de un día de un lugar con mucha calefacción, salís a la calle, estaba frío. Y el clima político, el clima que también fue el clima gravitante. El clima lindo porque en esto que habíamos trabajado junto con los senadores, Rubén, Cristina, más Graciela y Florencia, que veníamos trabajando hace tiempo, interesante que vinieran integrantes de ambos bloques y a quienes se habían invitado, ¿no? Que vinieran, visitaran la provincia y que pudiéramos llevar a cabo esta reunión que nos sirve para armar estrategia con respecto a lo que viene las tareas legislativas tanto en diputados como en senadores, ¿no? En este último tiempo, muchos están ya ligando al nombre del gobernador Sergio Uñac como uno de los serios candidatos a presidente. ¿Qué porcentaje, si es real, si existe la posibilidad de que sea candidato a presidente el gobernador Uñac? ¿Usted qué piensa? Yo creo que esto viene de hace varios meses atrás, principalmente creo que los medios nacionales, ¿no? Que han tenido la posibilidad de contar con el gobernador, escucharlo, muy coherente, muy respetuoso con lo que tiene que ver con la institucional, separando lo que tiene que ser el trabajo institucional, sin entorpecer al gobierno, pero sí fijando posición desde San Juan y particularmente desde el justicialismo, dejando siempre en claro que a quienes votaron los argentinos para gobernar el país ha sido Macri y nosotros no cogobernamos, nosotros colaboramos con instrumentos para que puedan aplicar lo que deben aplicar, pero también marcando las diferencias en aquellos que no estamos de acuerdo, ¿no? Seguro. Ahora allí, compartíamos la imagen de Rubén Uñac, quien ha manifestado que como hermano considera que sería muy bueno que Sergio Uñac se convirtiera en el candidato a presidente. ¿Usted qué piensa? En lo personal, ¿cuál sería quizás la decisión más inteligente en este contexto y en este rearmado del PJ? Lo que pasa es que se está buscando figuras nuevas, que yo también considero que es necesario renovar figuras nuevas, figuras frescas, que muestren capacidad de gestión, capacidad de gobierno dentro del justicialismo, quienes son los que vayan a presentar la oferta electoral. Pero principalmente creo que se mira a San Juan por el modelo de provincia, por el proyecto de provincia. ¿No? Sí, pero provincia... no me está hablando de la decisión personal por eso digo del gobernador, ¿qué opina usted? No, pero ¿qué es lo que lo posiciona al gobernador? Es justamente esto, no únicamente por ser joven. Hay muchos dirigentes jóvenes, pero creo que lo posiciona porque se tiene una mirada distinta con respecto a cómo enfrentar las crisis con respecto al gobierno nacional. Es decir, el próximo lunes tenemos la visita de 2 ministros, se está lanzando el trabajo para llamar a licitación para construir un nuevo dique. Cuando por el otro lado estamos escuchando que se van a hacer ajustes para achicar la Argentina, acá en San Juan estamos pensando cómo crecemos y cómo estamos mirando el futuro. Sí, Yo con creo, un guiño de nación también en esta, posición conciliadora que ven en el gobernador. No, pero puesto que sí, pero con proyectos que tienen que ver desde San Juan y donde el gobernador ha manifestado, y en eso estamos de acuerdo. ¿Debe repetir mandato y después proyectarse como candidato? Siempre ha manifestado el gobernador que primero está San Juan, ¿no? Y que va a priorizar el trabajo para San Juan y el trabajo para los sanjuaninos. Pero no hay que descartar que todo este tipo de actitudes del gobernador lo posiciona para este armado que es sumamente necesario, primero rearmar el justicialismo para recién de allí buscar un candidato. Igual debe ser complicado para el gobernador decir que no como uno de los posibles candidatos. Digo esto porque si uno ve los porcentajes que obtuvo en la elección aquí en San Juan, en las mediciones que se hace a nivel nacional, debe ser difícil para el gobernador decir, bueno, no me descarten.
No, yo creo que no hay que... Quizás no es el momento. Yo creo que no hay que descartar, nada, pero sí me quedo con las palabras. En las reuniones de ayer, en ningún momento se le pidió al gobernador que sea candidato. Lo que sí se le ha pedido al gobernador que tenga participación en el armado del justicialismo. Entonces, todo lo que tiene que ver en las cuestiones partidarias. Sí, quizás no se si lo han pedido ayer específicamente en el marco de esta cumbre, pero ya de alguna manera desde distintos sectores lo han expresado. Dentro de aquellas figuras que pueden ser candidatos. Se lo está considerando, por supuesto que sí. Yo creo que como sanjuanino todo nos viene muy bien, pero creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Diputado, habló usted recién del rearmado del PJ. ¿Por qué se llegó a esta situación en el Partido Justicialista? Creo que las elecciones que se perdieron, las elecciones nacionales, y después por la presencia de Cristina, candidata en la provincia de Buenos Aires, representando a otro partido que no era el Partido Justicialista, se fueron internas, y el Partido Justicialista creo que sacó el 7%, que era el representante del partido que creo que era Randazzo, ¿no? Entonces, esto complicó, y después esta bochornosa intervención de la jueza Servini de Cubría, que interviene el Consejo Nacional, conducido por José Luis. Creo que todo esto fueron medidas a dividir aún más. Y por supuesto más, la usted crisis... dice, ¿Cristina es la gran responsable? No es la gran responsable, pero sí también hay varios responsables, desde la parte sindical también. Hoy es un partido que no tiene líder, que esto es lo que se está buscando, alguien que conduzca, alguien que lidere este proceso de reorganización. De hecho está. Los otros días cuando lo llaman al gobernador, intendentes importantes del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, reunirse, es porque no encuentran aquel que pueda conducir este proceso de reorganización. Bueno, volvemos a lo mismo, si bien no se ha expresado... pero es decir, esto... Que lo acompañen o que lo inviten a recorrer el conurbano no es un menor. Esto ha ayudado para que vivamos esta crisis importante, no solamente dirigente, y con algunas actitudes que ponen hasta en duda la propia ideología, la propia identidad del justicialismo con algunos. Un ejemplo, yo, en el caso del aborto. En el caso del aborto, eso está en nuestra propia doctrina del justicialismo. La verdad es que hay que adecuarse a los tiempos, pero el defensa de la vida fue siempre una bandera del justicialismo. Pero hay muchos justicialistas que están a favor del proyecto. Vuelvo a reiterar los cambios que han habido y que nos llevan a mostrarnos ante la sociedad con cambios que la sociedad valoraba y que encontraba en el propio Partido Justicialista. Ahora, Gualberto, usted habló de Cristina, habló de Gioja. ¿Por qué entonces Gioja está con Cristina? ¿Por qué ha tomado esta posición clara, por cierto, en este último tiempo? Yo creo que en algunos temas José Luis tiene la gran responsabilidad de conducir un partido en crisis. Un partido que lo tomó en crisis ya. En crisis. Con mucho alejamiento de sectores importantes que deberían, ojalá en esta nueva etapa que tiene José Luis, lo manifestó, que iba a haber una renovación, una nueva convocatoria para elegir nuevas autoridades en el Consejo, y que puedan participar aquellos que son fundamentales y que nosotros seguimos sosteniendo, que es la presencia de los gobernadores. Los gobernadores deben tener presencia en el Consejo. Los gobernadores, los intendentes. Siguiendo rumbos distintos. Por eso digo, Gioja es el está gran presidiendo desafío. el PJ y Cristina formó su propio partido. Ciudadana. Entonces, tenemos al presidente del PJ, quien está en cercanía con Cristina Fernández de Kirchner de otro partido. ¿Cuál es la lectura política que se hace de esto? La situación es compleja, por eso vuelvo a reiterar, la situación es compleja. Habrá que haber renunciamiento, habrá que haber dejar al lado las cuestiones personales y pensar si realmente queremos reflotar el partido como corresponde. No me está contestando. No, es que yo no lo ubico. Durante el mandato de Gioja, durante los mandatos que tuvo como gobernador de la provincia, siempre se dijo que no acompañaba muchas medidas de Cristina Fernández de Kirchner, que puertas adentro la criticaba.
Ahora, no se entiende que los gobernadores estén tratando de rearmar el partido y que No, Gioja... es que yo no sé si los gobernadores están tratando Bueno, de rearmar. Yo digo que deberían es una participar posición porque fijada. últimamente no han estado participando en las decisiones del Consejo Nacional. Bueno, Y insisto, creo que hay que ¿por qué permitir... Gioja elige hoy estar del lado de Cristina? No, yo no le he escuchado que está al lado de Cristina. Gioja está dentro del gran armado que necesita el justicialismo y que siempre ha estado en eso y tiene el gran desafío ahora. Por eso digo que en este momento lo que hace falta es la renovación del Consejo Nacional y permitir a aquellos sectores, no digo permitir, la gran convocatoria, aquellos sectores que están afuera, tienen que estar adentro. Tienen que estar adentro. Ahora, ¿van a estar adentro con Cristina? Es que Cristina no está adentro, de claro, hecho. Cristina no ha manifestado si está. ¿Y cómo Ojo, gravita esta figura entonces? es importante en la política argentina. ¿Pero en Es forma importante. positiva o negativa? Si vos mirás los números y el resultado electoral, Ujú. es una figura importante. Si Cristina decide volver a las estructuras del partido, yo creo que nos viene bien a todos. Yo no le escuchaba a ella que vaya a ser candidata. En ningún momento Pero la ha diputado, manifestado. Yo creo que hay sectores que sí le convienen, pero ella no se ha manifestado en ningún momento. Ahora, ¿a ella le preocupó el partido cuando fue presidenta? No mucho. No mucho. O sea, esto lo reconocen. Sí, no mucho. No mucho. Pero, ¿Cómo jugó en las elecciones presidenciales, por ejemplo? Creo que si hubiera puesto más presencia, más decisión, a lo mejor no se hubiera perdido. No digo que jugó en contra. Pero no apoyó lo suficiente a Scioli. Es muy posible. lo que pasa es que, diputado, desde las elecciones 2015 hasta ahora, yo no escuché, o no sé si vos, Caro, o usted, diputado, un justicialista que haya hecho una autocrítica. No escuché a uno. Yo siempre dije que había que hacer una autocrítica. ¿Por qué? Y la sociedad también. Yo creo que hay cosas que hay que mostrar que se hicieron muy bien. Se hicieron muy bien. Se trabajó mucho, principalmente el interior. Fue un gobierno muy federal. Yo lo hablo como intendente. Nosotros logramos cosas de los municipios que no lo habíamos logrado nunca. Ojo, una continuidad desde el gobierno de Néstor Kirchner. Y después hay otras cosas que no se hicieron bien. Yo le digo esto ¿Cuáles, porque- puntualmente? No sé si enumerar ahora en algún caso específico, pero a lo mejor fueron acciones políticas que llevó a enfrentarse con la sociedad. Es decir, decisiones de candidato, por ejemplo. que pasar de un 54% que ganó las elecciones y después complicó a lo mejor algunas decisiones. Es muy difícil en esos ámbitos. No, el de tema es poder. que cuando, Yo creo que cuando se está en el yo creo que- gobierno todos se encolumnan yo creo que la respecto gran pérdida- a una decisión política que nadie objeta absolutamente nada y que cuando pasa esto Yo creo es que cuando realmente la se hace gran cargo. pérdida de Cristina fue cuando murió Néstor Kirchner, ¿no? Creo que el gran respaldo que tenía Cristina era la presencia de Néstor Kirchner. ¿Pero era el ¿no? gran respaldo En o todo, era otra en cosa todo Néstor Kirchner? No, en todo sentido. Yo creo que el gran respaldo que tenía Cristina era justamente Néstor Kirchner. La sociedad argentina y en general somos muy machistas nosotros. Los argentinos nos cuesta eso y hay muchos sectores en que costaba aceptar que éramos Quizás administrados. al principio, diputado. No, puede no, haber no, incidido. y ¿Usted después- cree que y eso después- hizo la diferencia? Y después este enfrentamiento con un grupo de medios sumamente importante, creo que algunas decisiones de acompañamiento, un ejemplo, el vicepresidente. Creo que el Vudú creo que no ayudaba. Bueno, y de los últimos tiempos ella no podía viajar afuera porque no quería que quedara de ¿Por qué vicepresidente. elige Cristina Vudú si no estaban de acuerdo? a La nivel verdad partidario? que nos sorprendió a todos, ¿no? Nos sorprendió a toda la elección, porque Vudú políticamente no representaba nada. Yo sí coincidía, un ejemplo, con Néstor Kirchner cuando lo convoca a Cobo. Cobo representaba una gran parte del radicalismo, venía de ser gobernador y tenía mucha presencia dentro del partido radical. Y me pareció bien como estrategia también. Pero lo de Vudú no era una estrategia ni para afuera ni para adentro. Además, Pero entonces con eso está diciendo usted, diputado, tampoco en las elecciones 2015, por ejemplo, claramente Scioli
no fue el que eligió a Aníbal Fernández, porque si hubiese sido por Scioli no lo hubiese elegido a Aníbal Fernández. No, y Buenos Aires. en el caso del vicepresidente Zanini, Tampoco, menos. también. Entonces, no era una. Por eso pero ¿cómo era? Cristina decía, a ver, tal, y nadie objetaba absolutamente nada. Y no sé cómo se manejan en esos ámbitos. ¿O lo hizo para perder? No sé si para perder, pero sí a lo mejor decisiones para marcar el camino a quien pudiera llegar en la presidencia, ¿no? Creo que hay errores. ¿La pata sindical en todo esto? ¿El rol de Moyano, por ejemplo? Y Moyano se despegó. Recuerda vos que Moyano trabajó apoyando a Macri. Por eso, pero digo, ¿cómo gritó en el último por tramo? Por eso digo que se cometieron, vos me decís, y se cometieron errores. Moyano fue un aliado de Néstor Kirchner. Moyano trabajó mucho para que ganara Néstor Kirchner. Y el kirchnerismo y después sumó mucho también a Moyano. Y después se produjo ese quiebre, que desconozco qué pasó, y se fueron perdiendo aliados luego de la reelección de Cristina. Se fueron perdiendo aliados y que después te llevan. Ese proceso de desgaste te lleva luego a perder credibilidad. ¿Quién resuelve esto? Eso, justamente. Bueno, yo creo que ¿quién resuelve todo los dirigentes como José Luis, como el gobernador y el resto de los gobernadores están buscando justamente ese líder que actualmente el justicialismo que no lo tiene. Pero es muy posible que nos encuentre juntos. Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Y vuelvo a reiterar, José Luis al frente del partido tiene una gran responsabilidad ahora. ¿Y usted supone que puede llegar a unir al PJ, José Luis Gioja, nuevamente? Ojalá que sí. José Luis es una persona respetada, ¿no? Ojalá que sí. Pero digo, ¿no? Con esto pero no basta la voluntad de él solo, ¿no? No basta la voluntad solo, necesita acompañamiento para poder lograrlo. ¿Quién debería ser el candidato si no es el gobernador? No, yo no voy a hablar de candidatos. Por eso digo yo sostengo que primero hay que trabajar en el proyecto. Autocrítica, rearmado y candidaturas. Sí, pero la candidatura viene luego. ¿Y la autocrítica? Alguien hablaba primero. Renunciamientos personales. ¿Eso tiene hace que falta haber, sí, en este rearmado? Y entender que tiene que haber una renovación. El justicialismo necesita mostrar caras nuevas, caras frescas. Si vamos con lo mismo nos equivocamos. Pero yo digo, diputado, con lo que usted está diciendo. Con lo mismo con algunas caras que la gente los rechaza. Claramente eso, pero yo digo esto porque usted está diciendo del rearmado del PJ, renovación, caras nuevas, frescura y demás. Con esto que sucedió en la semana, de las coimas, de los cuadernos, ¿eso no vuelve a desenamorar, digamos, a aquellos que no los votaron a ustedes en el 2015 con todo esto que está ocurriendo? Mira, hay que ver cómo sigue todo esto, hay que ver cómo sigue. Fíjate vos que todo lo que se hizo desde el año pasado, y resulta que Cristina sigue subiendo en adhesiones. Vos mirás encuestas nacionales, el 2% de los argentinos, de los argentinos tiene la mirada puesta en la corrupción. Se habla tanto, no hay nadie condenado. No hay nadie está condenado. Diciendo que el 2%, de la población, ¿sí? El 2% de la población está pensando en la corrupción. El 2%. No es el tema central. No es el tema central de los argentinos. Yo creo que es una preocupación. No. La gente tiene la mirada puesta en otras cosas. La gente sabe que el dinero que está en bolsos es el dinero que no se invirtió en obras, que no se invirtió en salud pública. Te acerco, ojo, con esto no quiero hacer una defensa de nadie. Pero con la gente, con la situación que está viviendo, tiene la mirada puesta. Pero vos te manejás, que uno llega a Buenos Aires, lo primero que maneja es el taxi. Vos subís a un taxi de 10, te dicen que ya no soportan la situación, que no era lo que pasaba hace un año atrás. Yo creo que una cosa no quita la otra. La gente diputado. está desencantada.
Está bien. Está desencantada desencantada de la política. de la política. Sí, pero yo le digo... Pero no es porque tenga la mirada puesta. La gente Y no, está porque tiene pensando que sobrevivir cómo en el llega. día a día, ¿Sabes cuándo seguro? ¿Sabes cuándo se va a revertir todo esto? Cuando haya un condenado. Pero diputado, yo el otro día, yo también, usted dice el ejemplo de cuando uno se sube a un taxi. Yo me subí a un taxi acá. Estaba escuchando una radio, el taxista, y nos ponemos a hablar. Y me dice, con este gobierno no estamos bien. La verdad que uno paga más, hay ajuste y demás. Pero lo que se afanaron los anteriores. Uno no se olvida de eso, ¿eh? La gente por ahí antes sí se olvidaba, pero ahora no se olvida, ¿eh? No sé, me da la impresión. Creo que todos estamos esperando que haya condenado, que hay que condenar la corrupción, hay que condenar la corrupción. Pero necesitamos alguien. Decime uno. Bueno, Uno que Uno pueda que esté estar condenado. Decime uno. bueno, debido. a ver, Jaime. No está condenado. No, a ver, bueno, usted lo está diciendo. No- Obviamente no está estamos hablando de condenado. procesamientos. Están potables, procesados. por eso. Están Pero procesados. sabe que pueden terminar con una condena. Bueno, pero una cosa De hecho, una cosa, la propia bueno, presidenta tiene que presentarse el escúchame, 13 de agosto en tribunales. han pasado 2 años y han tenido que prorrogarlo si no quedaba libre. Bueno, Jaime, Ricardo Jaime. Yo lo que No están digo, condenados. a ver, está bien. Usted dice no están condenados. No, ojo. ¿Usted cree que el que no se vaya, procesamiento... que no se vaya a interpretar como que yo estoy No, defendiendo. no. Yo no defiendo a nadie. Lo que sí te voy a acercar para que vos veas, las encuestas, las prioridades que tiene la gente. Y vas a ver lo que yo te estoy diciendo. No, lo que yo sí creo es que se amparan con esto de que los hechos de corrupción, estas investigaciones, todo lo que en definitiva está sucediendo es una distracción del gobierno. Y creo que aquí hay cuestiones más graves y evidentes. Usted dice, bueno, no hay condenados. Creo yo, esto es una opinión y en base quizás a lo que podemos escuchar a diario, esto es una cuestión de tiempo. Yo también. No de que no hayan sucedido estos No, yo no digo que no hayan sucedido. Yo no te estoy diciendo. Cuestión de tiempo, por que ejemplo, no lo de hayan José López. sucedido. José López es cuestión de tiempo. A ver, con los bolsos, eso no lo inventó nadie, se vio, ¿eh? Sí. Tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Cómo? Tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir charlando con el diputado nacional Gualberto Allende. Estamos aquí en Habla San Juan. ¿Hacemos la pausa, Caro? Muy bien, continuamos. En el corte también se sigue hablando, porque la verdad que es muy interesante la charla con el diputado Gualberto Hay que Allende. sumar los Sí, comentarios. no, menos mal que no salen las cosas en el corte. Para cerrar un poquito el tema del PJ y demás, lo charlábamos. ¿No existe la posibilidad de que ya sea para diputados, senadores, expresidentes o demás, se le quiten los fuerzos y sean juzgados con total naturalidad? O sea, si no tienen nada que esconder. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. En esto lo que se trata de resguardar es la libertad de actuar y de opinar de los legisladores, porque si no, cualquiera te arma y te presenta una denuncia, mientras sos procesados queda fuera. Lo que pasa es que por allí en los proyectos, en las manifestaciones de los diputados y senadores se tocan muchos intereses por allí económicos principalmente. Entonces, esto se ha hecho para resguardar, ojo, Ahora, serían pero injurias y tampoco, calumnias, no estábamos hablando de cosas tampoco es el Congreso el lugar para resguardar a aquellos que tienen problemas No, graves con la seguro. justicia. Bueno, pero es lo que está Seguro. pasando. Ese es el tema, que muchas veces no prospera un desafuero justamente por cuestiones políticas más allá de las decisiones judiciales. Y estaba un ejemplo la diputada Ayala, que ha sido solicitado el procesamiento por un juez y resuelto también por la Cámara, y Cambiemos no ha tenido la misma actitud de sacarle los fueros. Claro. Entonces, es decir, hay que actuar de la misma manera para todos, ¿no? Seguro. Creo que en eso, por eso digo, hay que tener mucho cuidado en esto. Habrá que ver qué pasa con Cristina. Habrá que ver. Yo estaba leyendo que habían pedido, hay que ver cómo actúa el Senado en esto. Sí, vamos a cambiar de tema, diputado, porque tenemos que referirnos a las tarifas de gas. Todo San Juan está hablando del tema de las tarifas de gas, que llegan facturas, que estimado, que sí hay pago, que no pago. ¿Qué va a pasar? Un escándalo. Esto nosotros lo veníamos trabajando junto con Florencia Peñalosa, Graciela Caselle y diputados de Mendoza y de San Luis. Nosotros tomamos conocimiento en el mes de marzo que Enargas, que es el ente regulador, que depende del gobierno nacional, había autorizado una asamblea
de socios propietarios de la empresa se habían distribuido 560 millones de pesos. Nosotros entendemos que las empresas se crean y se arman para ganar dinero, Claro, ¿no? sí, sí. Pero nos parecía un monto excesivo teniendo en cuenta la ubicación geográfica que actúan, ¿no? 104.000 usuarios de San Juan, 33.000 de San Luis, 600.000 aproximadamente de Mendoza. Con $1 a 19 pesos. Entonces estamos hablando de mucha plata. Y lo grave de esto que se habrían porque estamos en la etapa final, se habrían repartido como ganancia 160 millones de pesos que estaban destinados a la inversión Que nunca hicieron. que nunca hicieron. Bueno, esto lo presentamos en la Cámara, pidiendo que vaya el directorio de Enargás, hasta el momento no van, y después nos encontramos con esta facturación de este estimado, que si bien en la reglamentación está como una excepción, supongamos, en tu casa, tu buen vecino compró una camioneta de arena y te la descargó en la vereda y tapó el medidor. Ecogás, que tiene la obligación de ir a tomar la lectura, llegó a tu casa y se encontró que no podía tomarlo. Tiene la obligación de ir 2 veces. Si la segunda vez que fue era la misma situación, debe dejar constancia porque no, y eso le permite a ellos poder hacer la facturación teniendo en cuenta el consumo de los 2 años para atrás. Pero esta excepción lo han hecho ellos, lo han transformado en normal. Claro. La facturación en Mendoza, en San Luis, en San Juan, en Córdoba es un abuso, una avivada. Ahora, un diputado de Mendoza ya estaría impulsando una denuncia penal. Estamos analizando nosotros ¿Van también. a acompañar en este caso? No vamos a acompañar porque él lo va a tener que hacer en Mendoza. Sí. Nosotros vamos a analizar si realmente corresponde. ¿Qué es lo que hicimos? Denunciamos en el Enargás como corresponde, nos reunimos con el doctor Irihuela, el defensor del pueblo, que también ha actuado. Y lo que sí te quiero aclarar es esto. Sacó una resolución el Enargás, Ecogás debe recibir el reclamo. El usuario que ha recibido tiene la obligación de hacerlo para que pueda suspender la vigencia del vencimiento. Si no lo hace, está aceptando la factura que le envió el Ecogás. Una vez que hace el reclamo, queda suspendida la vigencia de la factura y tiene la obligación de ir y tomar lectura. No le pueden restringir, no le pueden cortar, no le pueden retirar el medidor. No hay que pagar la factura antes de reclamar. No está obligado a pagar para reclamar. Ese es un punto. Y lo otro, que hay que tener en cuenta también, el aumento de las tarifas. Que nosotros cuando sacamos la ley de tarifa, explicábamos lo que iba a llegar a pasar. Hay facturas estimadas que han llegado, yo he visto, dicen que hay más, no sé, yo he visto de 14.000 pesos. Hay facturas de 7.000, 8.000. Yo he podido comprobar la factura anterior, 400 pesos, y la otra 4.300. Es decir, casi 10 veces más. Aquí lo que está pasando que es un abuso de autoridad. Una empresa que cree que puede cobrar lo que se le da la gana, y si no accionamos fuertemente, esto va a seguir pasando, y no es lo normal que pase. Yo hablé esta mañana con el doctor Marcelo Lima, nos hemos quedado de reunir, es muy posible que nos reunamos con los presidentes de todos los bloques. Creemos nosotros que vamos a hacer una presentación que desde la legislatura provincial se pueda convocar a directivos con responsabilidad del Enargás y de Ecogás para que le expliquen a los sanjuaninos el porqué de esta facturación. La gente, muchos no lo van a poder pagar, por más que le hayan dado 2 facturas, ¿no? Y es bueno también aclarar esta situación. Exacto. Bueno, ustedes ya brindaron una conferencia de prensa, gracias a eso además se dio a conocer esta situación, así es que es importante aclararle a toda la audiencia. Ahora, en base a los servicios, también está esta situación en Buenos Aires, en Capital, esta determinación del presidente Macri, justamente cómo evalúa esto, ya adentrándonos un poco en el escenario nacional. Esto lo estuvimos conversando con el gobernador con respecto a estas empresas. Nosotros, y que lo vamos a sostener, nosotros de nuestro bloque presentamos un proyecto pidiendo que el gobierno nacional traspase a la órbita del gobierno de Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, la reta en Capital Federal, las empresas Edenor, Edesur y AISA. Claro.
el presidente anunció el traspaso de Edenor y Edesur. No así el de AISA. Seguramente se le pasó, pero el problema grave es AISA. AISA, en el proyecto de presupuesto aprobado este año, AISA tenía un subsidio de más de 15.000 millones de pesos. En el 2016 fueron 17.000 millones que pagamos todos los argentinos para que el gobierno de Larreta pueda contar con este subsidio para seguir manteniendo esta empresa. Nosotros hemos dicho que no estamos dispuestos a que el interior de la Argentina siga subsidiando al distrito más rico de la Argentina. Totalmente. Nos estamos quedando sin tiempo, son varias las preguntas las que nos quedan. Rápidamente le voy a consultar y le pido también que sea así la respuesta, diputado. ¿Hay que eliminar las PASO y adelantar las elecciones? ¿Qué piensa usted? Quedaron muy desdibujadas en la última elección porque en definitiva no hubo PASO. No hubo PASO, la gente lo tomó sí, como, no hubo interna. Claro, no hubo interna. Hubo PASO, perdón, pero no hubo interna. Claro. Quedó como una gran encuesta. Como una gran encuesta. Yo creo ¿Hay que eliminarlas entonces? Yo creo que se perdió el tiempo, que se podían haber hecho unas modificaciones, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que garantizar también la democracia interna de los partidos políticos. Las PASO venía a permitir a aquellos pequeños sectores dentro de los partidos que podían tener participación. A ver, diputado, yo creo que hay que el eliminar. En la práctica esto no se logró tampoco. Y porque se armaron con consenso y no hubo. Entonces para la gente le quedó un gasto innecesario si no hubo internas. Pero si se elimina las PASO, hay que dar mecanismos para que los partidos tengan vida interna y que aquellos que no cuenten con recursos puedan contar con recursos para poder garantizar. En 30 segundos, el 7 de agosto en el Congreso, ustedes en la Cámara Baja, en diputados, van a estar debatiendo el tema de las Fuerzas Armadas. 7 de agosto, las digo Fuerzas bien. Armadas y la modificación que ahora ha quedado suspendida por 30 días, la modificación a las asignaciones familiares en varios puntos. Ahí está, es decir, una cosa es vivir en Buenos Aires y otra cosa es vivir en el interior. Descuenta las asignaciones familiares como si vivir en el interior fuera beneficioso o fuera privilegiado. Bueno, el proyecto que se ha presentado lo vamos a tratar porque lo que han comunicado es una suspensión, no dice que se va a eliminar el decreto, que no se llegó a aplicar. ¿Pero por qué no se llegó a aplicar? Porque varias provincias presentaron recursos de amparo y hubo un gran reclamo particularmente de gobernadores de Cambiemos. Ahora, habla mucho del interior. ¿Cree que le falta federalismo? Le Justamente falta. el presidente Macri. La lucha del federalismo no termina nunca. Claro. Pero aquí tenemos un centralismo sumamente importante. Te cuento así en 10 segundos. Cuando yo era ministro, después de 2 años de formar la Liga de Ministros, nos recibió la ministra Stalin cuando yo ya no era ministro. ¿Sabéis cuántos minutos estuvo? 10 minutos. Después y de se excusó, después de 2 años. La crisis actual que está viviendo la Argentina no han sido convocados ninguno de los ministros hasta el momento. Pero, ¿qué es lo que han hecho? Una gran transferencia de fondos hacia la provincia de Buenos Aires, como si el interior no estuviéramos sufriendo una crisis importante. ¿Está bien que la provincia adelante las elecciones? Si se toma la medida, que todavía el gobernador no ha comunicado, a mí me parece bien, porque creo que se pueden discutir temas que tienen que ver netamente con la provincia y no mezclar cuestiones. Me parece que sería interesante. Además se ha hecho anteriormente, ¿no? Sí, bueno, eso el senador Roberto Basualdo, que estuvo en este estudio, él manifestaba, a ver, esto no es a conveniencia del gobierno de turno, si se hace una vez, tienen que respetar esto, si la idea es dialogar o debatir en torno a lo local, esto se debe respetar en todas las elecciones y no acomodarse quizás a los intereses en cada una de las ya se hizo, en muchas provincias lo tienen por ley. Yo creo que creo que no sería inconveniente y me parece que sería bueno que se puedan discutir temas netamente de San Juan. Diputado Alberto Allende, un placer, la verdad, charlar con usted. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Un gusto muy